Dios no permitió que estas criaturas entraran en el arca de Noé. Peces y criaturas marinas. En Génesis 6, versículo 7, se menciona que cuando Dios reveló su plan para destruir el mundo con el diluvio, dijo a Noé que eliminaría al hombre, que había creado de la faz de la tierra hombre y animales, y cosas que se arrastran y aves del cielo, porque lamentaba haberlos hecho. Es interesante notar que los peces y otras criaturas marinas no fueron incluidos en ese plan de destrucción. Hay algunos pasajes en la sección del diluvio en Génesis que pueden ayudar a esclarecer si los peces fueron afectados por el diluvio o no. En Génesis 6, versículo 17, se menciona que, he aquí, traeré un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que está en la tierra morirá, específicamente, todo en la tierra morirá. El diluvio de agua los ahogaría. Lógicamente, animales que viven en el agua no serían afectados por más agua. También es difícil ver cómo los peces podrían ser descritos como teniendo aliento. Animales terrestres y aves fueron seleccionados para embarcar en el arca, pero peces y criaturas marinas no. En Génesis 6, versículos 19 a 21, se menciona que de cada cosa viva encontrada en tierra, debes traer 2 de cada tipo para la arca, para mantenerlos vivos contigo. Serán macho y hembra, de aves y pájaros según su especie, de animales según su especie, de cada cosa que se arrastra en el suelo según su especie. 2 de cada tipo vendrán a ti para mantenerlos vivos. También lleva contigo todo tipo de alimento que es comestible, y debes recolectar y almacenar, y será alimento para ti y para ellos. Esto parece indicar que las criaturas marinas no necesitaban del arca para sobrevivir. Génesis 7, versículos 20 a 23, lista los animales que murieron, pero la vida marina no está incluida. De hecho, las aguas subieron 15 codos por encima del suelo más alto, y las montañas fueron cubiertas. Todos los seres vivos que se movían sobre la tierra perecieron, aves y ganado, animales domésticos, animales salvajes, todas las cosas que se arrastran y se arrastran sobre la tierra y toda la humanidad. Todo en el suelo seco, en cuyas narices estaba el aliento y espíritu de la vida, murió. Dios destruyó, borró, eliminó todo ser vivo que estaba en la superficie de la tierra, hombre y animales, y las cosas que se arrastran, y las aves del cielo fueron destruidos de la tierra. Solo Noé y aquellos que estaban con él en el arca quedaron vivos. En Génesis 8, versículo 1, se menciona que después del diluvio, Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y animales que estaban con él en el arca. Sin embargo, no está claro por qué Dios no se acordó de los peces y criaturas marinas. Estas criaturas no fueron destruidas como los otros animales, entonces es incierto por qué no fueron específicamente mencionadas. La visión del mundo hebraica tenía una manera interesante de categorizar la vida animal. De acuerdo con Génesis 1, versículo 21, el quinto día de la creación incluyó la creación de peces y vida marina, así como criaturas voladoras y pájaros. Dice así: Dios creó las grandes criaturas del mar y cada criatura viva que se mueve, con las cuales las aguas se llenan, según sus especies, y cada ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno. Los animales terrestres, por otro lado, fueron creados en el sexto día, como mencionado en Génesis 1, versículo 4. De acuerdo con estos versículos, el pueblo judío dividía la vida animal en 3 categorías: vida marina, animales voladores y animales terrestres. Sin embargo, solo animales voladores y terrestres fueron llevados a bordo del arca, pues los peces y otras formas de vida marina no corrían riesgo debajo del agua. En segundo lugar, la mayoría de los animales impuros, Noé llevó 2 de cada tipo de animal para el arca, ¿verdad? En realidad, no exactamente.
La Biblia afirma en Génesis 7, versículos 2 a 3, que de cada animal limpio debes llevar contigo 7 pares, el macho y su hembra, y de los animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 pares, el macho y la hembra para mantener la prole viva en la superficie de la tierra. De acuerdo con Génesis capítulo 6, versículo 19, a Noé le fue instruido traer más animales limpios que impuros para el arca. Sin embargo, hay alguna ambigüedad en la frase hebrea, traducida como 7 pares, que literalmente significa 7 veces 7. No queda claro si Noé llevó 7 ejemplares de cada especie limpia, 3 pares y 1 extra, o 7 pares. No obstante, solo los animales limpios entraron en pares. En Levítico 11 se hace una distinción entre animales limpios e impuros, pero esa ley se dio después del tiempo de Noé. A pesar de esto, sabemos que Noé estaba consciente de cuáles animales eran limpios e impuros. En Génesis 4, versículo 4, se menciona que se hicieron sacrificios a Dios antes de que se diera la ley mosaica. Esto sugiere que Dios había comunicado al hombre cuáles animales eran adecuados para sacrificio y posteriormente para consumo. Sin embargo, no se nos dice exactamente cómo Noé conocía la diferencia. Levítico 11 especifica cuáles animales son limpios e impuros. Aquí están algunos ejemplos. Animales limpios son aquellos que tienen pezuña dividida y rumian, como ovejas, cabras, ciervos y ganado. Los mariscos limpios deben tener tanto escamas como aletas, como el bacalao, la merluza y el pez sol. Ciertas aves, como palomas, gallinas y patos, también son consideradas limpias. Curiosamente, algunos insectos, como langostas y saltamontes, también son considerados limpios. Animales impuros incluyen animales terrestres que o no rumian o no tienen pezuña dividida, como cerdos, perros, gatos, caballos, burros y ratas. Los mariscos, que carecen de aletas o escamas, como moluscos, langostas, ostras y bagres, también son considerados impuros. Algunas aves, como búhos, halcones y buitres, son consideradas impuras, así como otros animales, como reptiles y anfibios. El Nuevo Testamento enseña que ya no somos juzgados por los alimentos que comemos. Colosenses 2, versículo 16. Sin embargo, nutricionistas han observado que la categorización del Antiguo Testamento de alimentos limpios e impuros realmente proporciona una orientación práctica para una dieta saludable en una época antes de las prácticas modernas de seguridad alimentaria. Consumir solo animales limpios habría ayudado a las personas a evitar muchos problemas de salud. La distinción de Dios entre animales limpios e impuros no era solo sobre dieta, sino también para recordar a Israel su estado separado para adorar al único Dios verdadero. En el libro de Génesis, capítulo 7, la referencia a animales limpios habría sido entendida por el público original como significando que animales que Dios había designado como aptos para consumo y sacrificio. Habría hecho sentido para Noé incluir más animales limpios que impuros en el arca, ya que no eran solo para preservación, sino también para uso futuro. Tras el diluvio, Noé hizo un sacrificio como mencionado en Génesis 8, versículo 20, ya que había llevado 7 pares de cada animal limpio en el arca. Aún habría muchos animales restantes para repoblar la tierra tras el sacrificio. Noé recibió un mandato de llevar 7 pares de animales limpios, donde un par representa un macho y una hembra. Además, Dios realizó un milagro al guiar a los animales para que se reunieran ordenadamente y entraran en el arca en pares, como se declara en el versículo 9. Nefilim, la verdadera historia de los Nefilim. La Escritura indica que una parte de los ángeles caídos de Satanás falló en mantener su dominio apropiado al materializarse e interactuar con humanos, de maneras que los ángeles nunca fueron destinados a hacer. Esta interacción está retratada en Génesis 6, versículos de 1 a 4. En Génesis 6, versículos de 1 a 4, se dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la faz de la tierra y les nacieron hijas,
Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron, y el Señor dijo que mi espíritu no contenderá siempre con el hombre, pues él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Habían gigantes en la tierra en esos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos, los mismos se convirtieron en hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre. A primera vista, no hay señales de involucramiento angelical o demoníaco. Sin embargo, un pasaje en Job proporciona más insights sobre la omnipotencia de Dios, detallando su control sobre la creación. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? Decláralo, si tienes entendimiento. ¿Quién estableció sus medidas, si lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién colocó su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Job 38, versículos del 4 al 7. Las estrellas de la mañana son frecuentemente interpretadas como ángeles. Se sabe que Dios fundó la tierra antes de que la humanidad fuera creada. Por lo tanto, la mención de hijos de Dios en Génesis 6 se cree que se refiere también a ángeles. Esto implica que los hijos de Dios en Génesis 6 también son ángeles. Los Nefilim, también conocidos como los caídos, son figuras misteriosas mencionadas en Génesis 6, versículo 4, como los hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre. Sin embargo, el texto no proporciona ninguna explicación de cómo los Nefilim vinieron a la existencia. Simplemente afirma que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. ¿Por qué se mencionan los Nefilim en Génesis 6 junto con el matrimonio mixto de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? No está claro cómo surgieron estos hombres de renombre si no fueron el resultado del matrimonio entre seres espirituales y humanos. Judas probablemente entiende Génesis 6, versículos del 1 al 4, como refiriéndose al matrimonio entre seres espirituales y humanos. Judas 6 habla sobre ángeles que desobedecieron y dejaron su posición de autoridad asignada. Según la Biblia, este evento ocurrió cuando los ángeles dejaron el cielo para vivir en la tierra, según lo descrito en Génesis 6, versículos del 1 al 4. Estos argumentos apoyan la visión tradicional de que los hijos de Dios se unieron a mujeres humanas y dieron a luz a los Nefilim. Aunque esto puede parecer extraño a oídos modernos, lo mismo podría decirse de toda la Biblia. La verdad es más extraña, que la ficción y el mundo que Dios creó está lejos de lo que comúnmente creemos. Se dice que ciertos seres fueron dominados por el deseo al ver a las hijas de los hombres. Estos seres, conocidos como hijos de Dios o ángeles, procedieron a unirse con estas mujeres, resultando en descendientes que eran mitad angélicos y mitad humanos. Estos descendientes fueron llamados Nefilim. La Biblia no proporciona una razón clara por qué los ángeles se involucraron en este comportamiento, pero se puede inferir que estos hijos de Dios eran seres malos y distorsionados, y como tal, sus acciones no deberían sorprender. En términos de una motivación específica, una teoría sostiene que estos seres intentaban corromper la línea de sangre humana para impedir que el Mesías apareciera. Dios había prometido que el Mesías aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás, algún día. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín en la brisa fresca de la tarde. Entonces el hombre y su esposa se escondieron y se mantuvieron ocultos de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Él dijo: Oí el sonido de ti caminando en el jardín, y tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces me escondí. Dios dijo: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido fruto del árbol del cual te ordené que no comieras? Y el hombre dijo:
La mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio fruto del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y me sedujo, y yo comí del árbol prohibido. El Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Eres maldita más que todo el ganado y más que cualquier animal del campo. Sobre tu barriga andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad, hostilidad abierta entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él herirá fatalmente tu cabeza, y tú herirás solo su talón. Podemos deducir por qué Satanás envió su ángel para mezclarse con mujeres humanas. Directamente o indirectamente, Satanás intentó contaminar el pool genético de la humanidad con corrupción satánica, plantando algo que se asemeja a un patógeno genético para hacer que los humanos fueran inaptos para llevar la semilla de la mujer. El Mesías prometido en Génesis 3, versículo 15. El Salvador no podría nacer de una madre poseída por demonios. Entonces, si Satanás pudiera tener éxito en infectar toda la raza, el liberador no podría venir, y Satanás casi tuvo éxito. Las personas se habían vuelto tan contaminadas que Dios decidió comenzar de nuevo con Noé y sus hijos, y encerrar a los demonios que habían contaminado, para que nunca más pudieran hacerlo de nuevo. La reacción de Dios a esta gran maldad. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dios no pretendía que la raza humana permaneciera en este estado rebelde indefinidamente. Esto significa que nuestro rechazo a Dios alcanzó un punto sin retorno. Dios no nos cortejará indefinidamente. Llegará un momento en que dirá, no más una razón para que nosotros declaremos que hoy, en lugar de mañana, es el día en que responderemos a Jesús. No tenemos promesa de que Dios nos atraerá de otra manera. Sin embargo, sus días serán 120 años. Esto es interesante, pues el diluvio también ocurrió 120 años después de este anuncio. Esa violación de los límites prescritos por Dios lo frustró tanto que inmediatamente envió un diluvio para destruir toda la tierra y todos los vestigios de esas uniones profanas. Se cree que los Nefilim fueron una de las principales razones para el gran diluvio que ocurrió durante el tiempo de Noé. Tras la introducción de los Nefilim, el Señor vio cuánto la maldad del hombre se había vuelto grande. Cada pensamiento e inclinación de su corazón era siempre malo. El Señor se entristeció por las acciones del hombre y le dolía el corazón al ver cómo se comportaban. En Génesis 6, versículos 4 a 8, se dice que había Nefilim, hombres de estatura, hombres notorios en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios convivieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos eran los hombres poderosos, que eran de la antigüedad, hombres de gran reputación y fama. El Señor vio que la maldad y depravación del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación o intención de los pensamientos de su corazón eran continuamente solo malos. El Señor lamentó haber hecho a la humanidad en la tierra y se entristeció profundamente en su corazón. Así, el Señor dijo, destruiré, aniquilaré a la humanidad que creé de la superficie de la tierra, no solo al hombre, sino también a los animales, a las cosas rastreras y a las aves del cielo, porque me entristece profundamente ver a la humanidad pecar y me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé encontró favor y gracia a los ojos del Señor. En la historia del arca de Noé, Dios estaba descontento con el estado del mundo y decidió inundar toda la tierra, resultando en la destrucción de casi todo, excepto Noé, su familia y los animales en el arca. Hasta los Nefilim no fueron perdonados. Conforme Génesis 6, versículo 6, el Señor estaba arrepentido. Algunas traducciones usan la palabra triste en lugar de arrepentido. En hebreo, la palabra para sentir tristeza o arrepentimiento es nachum, que significa lamentar profundamente o suspirar pesadamente.
Decir que el Señor se arrepintió es una manera de Dios usar el lenguaje humano para ayudarnos a entender su corazón. El versículo implica que el pecado humano partió el corazón de Dios. Dios es amor completo. Él nos ama y no quiere que nada salga mal con nosotros. Le parte el corazón cuando pecamos y se queda conmocionado con nuestros pecados. Pero ¿por qué los hombres de repente se volvieron tan violentos? ¿Fue porque la línea divina se mezcló con la línea impía? ¿O fue al menos en parte porque la humanidad se mezcló con seres espirituales? Me gustaría argumentar a favor de la última hipótesis. Había Nefilim después del diluvio. Parece que los ángeles caídos cometieron su pecado nuevamente después del diluvio, aunque es probable que esto haya ocurrido en menor extensión que antes del diluvio. Los israelitas regresaron a Moisés con la siguiente información después de explorar la tierra de Canaán. Números 13, versículo 33, dice: «Y allí vimos a los gigantes, hijos de Anaque, que vienen de los gigantes, y nosotros éramos a nuestros propios ojos como saltamontes, y así éramos a los ojos de ellos». Es también posible que después del diluvio, los demonios se mezclaran nuevamente con mujeres humanas, resultando en más Nefilim. Es hasta posible que algunas características de los Nefilim se hayan transmitido a través de la línea de una de las nueras de Noé. De cualquier forma, los israelitas destruyeron a estos gigantes durante su invasión de Canaán en el Antiguo Testamento. Gigante es más comúnmente referido por la palabra Refaim a lo largo de toda la narrativa del Antiguo Testamento. Los Refaim sirven como un motivo recurrente, fascinante y significativo. En los días de Lot, Jesús compara los tiempos del fin con los días de Noé en Lucas 17, versículos 26 a 30. Así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Las personas estaban comiendo, bebiendo, casándose y siendo entregadas en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Luego vino el diluvio y destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Las personas estaban comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo, plantando y construyendo. Pero el día que Lot salió de Sodoma, fuego y azufre llovieron del cielo y los destruyeron a todos. Será exactamente así en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Hay un aspecto final de los últimos días que Jesús señala y que estaba presente en las sociedades de Noé y de Lot. Jesús habla sobre estas actividades. Jesús menciona 8 actividades específicas: comer, beber, casarse, dar en matrimonio, comprar, vender, construir y plantar. No hay nada intrínsecamente pecaminoso en estas actividades. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que estaban tan inmersos en estas actividades que no reconocían los días en que estaban viviendo. Yo resumiría ese problema en una palabra: materialismo. Estaban tan sumergidos en lo material que ya no tenían ningún entendimiento ni alerta para lo espiritual y lo eterno. El rasgo final de los días de Noé y de Lot, entonces, era el materialismo. ¿Cuánto materialismo existe en el mundo hoy? Yo diría que la civilización occidental está prácticamente inundada por él, y esto de ninguna manera es excluido de los cristianos. Hay muchos cristianos confesos que son tan materialistas en sus corazones como los no creyentes. Quizás sean un poco menos demostrativos sobre eso, quizás no sea tan aparente en sus estilos de vida, pero están absortos por el materialismo. Jesús nos advirtió que si caemos en el pozo del materialismo, no estaremos listos cuando Él venga. Estaremos en la misma categoría que las personas de los días de Noé y de Lot. La narrativa paralela en Lucas 17, versículo 26, da esta redacción: así como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Para comprender los días anteriores al regreso de Jesús, por lo tanto, necesitamos descubrir cómo eran los días de Noé. Para un relato de esos días, examinaremos el libro de Génesis para los elementos esenciales.
El lado positivo, alerta para la supervivencia. Ya hemos discutido los elementos malignos que eran prevalentes durante los tiempos de Noé y de Lot. Como hemos visto, varias formas de mal estaban diseminadas. Sin embargo, sería injusto pintar un cuadro completo de esos tiempos sin también destacar el lado positivo, pues había un lado positivo para esos tiempos en dos aspectos principales. Hay buenas noticias sobre los días de Noé. Según Génesis capítulo 6, versículo 9, afirma: estas son las generaciones de Noé. Noé era justo, un hombre perfecto en sus generaciones, y Noé andaba con Dios. Entre todas esas personas había un hombre que tenía una relación íntima y personal con Dios. Dios podía hablar con él y decirle cómo veía la situación y el juicio que estaba a punto de traer. Para nosotros, como creyentes, Noé establece un estándar que debemos seguir. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes de esa tragedia. Me parece claro que solo aquellos que vivan como Noé y su familia sobrevivirán hoy. Hebreos capítulo 11 tiene solo un versículo sobre Noé. Por fe, Noé, siendo advertido por Dios sobre cosas aún no vistas, movido con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó el mundo y se convirtió en heredero de la justicia, que es por la fe. Número 4. La generación perversa. Jesús encuentra las almas aprisionadas del diluvio. Esto es lo que sucedió en el reino espiritual cuando Jesús murió. Jesús enfrentó el gran desafío de sacrificar su vida por el bien de todo el mundo. A pesar de la naturaleza abrumadora y terrible de esta misión, la aceptó después de estar colgado en la cruz durante 3 horas. Jesús desistió de su vida, sin embargo, no estaba indefenso, pues solo él tenía la autoridad para terminar su propia vida. ¿Qué sucedió en el reino espiritual tras este evento? Pedro nos proporciona la respuesta a esa pregunta. Pedro fue una de las primeras 2 personas que Jesús llamó para seguirlo. Inicialmente, era fácilmente influenciable, como una caña sacudida por el viento. Sin embargo, después de que Jesús lo dejara, se volvió firme como una roca. Pedro fue el primero en cada lista de los 12, y él era el portavoz no oficial del grupo. ¿Sabes a dónde fue su espíritu? ¿Qué le ocurrió? ¿Terminó en el cielo o en el infierno? Existe cierta disputa sobre el paradero de Jesús, o más específicamente, la ubicación de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección. ¿Dónde estaba Jesús? Otro pasaje es mencionado a menudo en la discusión sobre dónde estuvo Jesús en los 3 días entre su muerte y resurrección, es decir, 1 Pedro 3, 18 a 21. Estos versículos constituyen uno de los textos más enigmáticos e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús es el epítome de lo que significa sufrir por el bien de hacer el bien, para traernos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Aquel que es justo soportó sufrimiento por todos nosotros, que somos injustos. El objetivo de todo esto era traernos a Dios. 1 Pedro 3, 18 a 21 dice que Cristo también sufrió por pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para que Él pudiera traernos a Dios, habiendo sido asesinado en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y proclamó a los espíritus en prisión que una vez fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual pocos, es decir, 8 personas, fueron traídas a salvo a través del agua. Correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no la remoción de la suciedad de la carne, sino un llamado a Dios por una buena conciencia a través de la resurrección de Jesucristo. Leemos por quien Él también fue, y predicó a los espíritus en prisión que anteriormente fueron desobedientes. Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto fue hecho después de que Jesús muriera, pero antes de que resucitara. ¿Jesús realmente predicó a los espíritus en el Hades? Sí, es correcto.
El Hades es considerado el reino de los muertos, y Jesús supuestamente fue allí para entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello. Jesús predicó a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene el nivel más alto de autoridad y poder en este mundo? La Biblia proporciona una respuesta clara a esa pregunta, independientemente de tus creencias personales. Afirma que incluso aquellos que están enterrados profundamente debajo de la tierra deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. La declaración nos recuerda el poder y autoridad extraordinarios que Jesús tiene sobre todo en el universo. Mientras este concepto puede ser humillante, también nos proporciona esperanza y consuelo, sabiendo que tenemos un Señor bondadoso y poderoso que está en control de todo. Filipenses 2, versículo 10 dice que al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Leemos sobre los que están debajo de la tierra, y este texto deja muy claro que Jesús estuvo involucrado en conversaciones con otros y que mantuvo su conciencia durante el tiempo que pasó entre su muerte y su resurrección. Los otros con quienes él se comunicaba estaban igualmente plenamente conscientes y activamente involucrados en conversaciones con él inmediatamente después de su muerte. Él viajó al reino de los muertos y predicó allí en el primer domingo de Pascua. Puedo imaginar a Pedro encontrando a Jesús cara a cara y preguntándole dónde en la tierra has estado. Puedo imaginar esto sucediendo, a lo que él respondió que no estuvo realmente en la tierra, sino en el Hades, que es el mundo de los muertos. ¿Qué en la tierra o qué es el Hades estabas haciendo allí y por qué estuviste allí? Jesús cuenta a Pedro que estaba predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. El espíritu y el cuerpo están separados por la muerte. Jesús pasó por todas las tres etapas en un periodo de tiempo que fue menor que una semana. Se convirtió en un espíritu encarnado, murió en la cruz y entregó su espíritu a Dios. Y finalmente, su cuerpo fue colocado en la tumba. Él continuó viviendo en su forma espiritual y realizó su misión de predicar en la mañana de domingo de Pascua. Su cuerpo y espíritu fueron reunidos y él permaneció plenamente consciente y capaz de comunicarse durante todas estas etapas. La identidad de los espíritus aquí. Los espíritus en prisión están claramente identificados. ¿Quiénes eran? Aquellos que fueron desobedientes. ¿Cuándo fueron desobedientes? ¿Quiénes eran esos espíritus de la generación perversa en los primeros capítulos de Génesis, específicamente en el capítulo 6, versículos 1 a 5 de la Biblia, pinta una imagen del mundo antes del diluvio? La tierra no era un lugar de paz ni bondad, sino que estaba llena de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por sus deseos, siempre buscando hacer lo que quieren, sin importar el costo para los demás. La honestidad, integridad y bondad no son celebradas ni siquiera comprendidas como virtudes. En cambio, el engaño y la manipulación dominan el día. Todos están preocupados solo por sí mismos y el tejido mismo de la sociedad es desgarrado por el egoísmo y la maldad. En este entorno, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no cuidan unos de otros, buscan explotarse mutuamente. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión, manteniendo la regla de los poderosos sobre los débiles. Desde el principio, vemos que Noé va a ser especial, pues es el único miembro de esta genealogía cuyo nombre es explicado. Su padre, Lameque, afirma que su hijo Noé traerá alivio. Noé suena como la palabra hebrea para descanso o alivio. Aprendemos rápidamente de qué Noé debería aliviar en Génesis 6, versículos 1 a 8, donde vemos los resultados desenfrenados de la caída, mientras la injusticia aumenta en todo el mundo. Génesis 6, versículo 22, dice que Noé hizo estas cosas de acuerdo con todo lo que Dios le había ordenado. Así lo hizo.
No se sabe cuántas personas había en la tierra en la época del diluvio según la Biblia. Por lo tanto, solo podemos hacer suposiciones educadas sobre la población prediluvio. Según algunos individuos, la población humana no era muy alta en el pasado. La Biblia indica que antes del diluvio, las personas eran extremadamente inmorales y agresivas. Es plausible considerar que hubo numerosas guerras, enfermedades y otras circunstancias que podrían haber limitado el crecimiento de la población. Señor Divino, en este momento de quietud, venimos ante ti con corazones abiertos y mentes ansiosas por recibir tu sabiduría. Nos reunimos como buscadores, deseando entender tu palabra, el texto sagrado que ilumina nuestros caminos y nutre nuestras almas. Concédenos la gracia de abordar la Biblia con humildad, reconociendo que sus profundidades son vastas y sus enseñanzas profundas. Ayúdanos a dejar de lado nuestras preconcepciones y prejuicios para que podamos recibir tu mensaje con claridad y receptividad. Al sumergirnos en las páginas de las Escrituras, guíanos, Señor, en nuestra búsqueda por entendimiento. Ilumina las palabras en la página dando vida a historias antiguas y verdades atemporales. Que tu Espíritu Santo sea nuestro compañero siempre presente, revelando los significados más profundos ocultos en el texto. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.